no es lo mismo pasar una clase virtual que una clase presencial, es muy diferente, muy distinta. Hay muchas otras cosas que pueden salir en una clase presencial, las cuales ustedes también podrían tener conocimiento. Y bueno, no es lo mismo de cualquier manera. Estamos todos, tanto ustedes como nosotros, adaptándonos a esta realidad, ¿no? Pero la recomendación es siempre, pregunten lo que no entienden, ¿ya? Porque estamos para aclararles las dudas. La recomendación, estudien. Estos temas, estos primeros temas que estamos avanzando, créanme, son los más fáciles de fisiopatología, aunque ustedes no lo crean. Aunque lo hayan complicado de repente, son los más fáciles de fisiopatología. Una vez entremos en la parte especializada, cuando ya empecemos por órganos y aparatos, perdón, ahí los temas son más pesados, son más complicados, son más extensos, y entonces, jóvenes, por eso siempre la recomendación de que estudien, estudien, estudien y estudien, ¿ya? Entonces, a ver, yo le hago una pregunta a ustedes. Hay 5 formas, dicen, de pasar fisiopatología, de aprobar fisiopatología. ¿Cuáles creen que son ustedes? Estudiando. No hay otra forma, jóvenes. Así que pónganle empeño, jóvenes, ¿ya? Pónganle empeño. A ver. Vamos a iniciar otro tema. Vamos a iniciar otro tema que se llama fisiopatología de la infección. ¿Qué es un proceso infeccioso o una infección? ¿Quién me dice? ¿Alguien tiene de repente algún concepto básico? Es cuando un agente infeccioso llega, patógeno, ¿no? Invade al huésped o ingresa al organismo. Ya, ¿alguien más quiere acotar algo? Es cuando un agente... Doctor, buen día, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, ya. Es cuando un agente patógeno tiene la capacidad de entrar al organismo vivo y tiene la capacidad de reproducirse. Y entonces desde ahí es donde empieza la infección. Ya, hay que completarse eso. ¿Quién se anima a completarlo? Yo. A ver. Buen día, doctor. Sí. Buen día. Doctor, Nicole Salazar. ¿Ya le puso apellido? Sí, no lo voy a configurar más de un rato. Ya. Respondiendo a su pregunta, ¿qué es una infección? Es cuando un agente causal infeccioso invade al huésped, el cual va a producir síntomas y malestar general en el paciente. Ya, ahí está más ordenado ya el concepto de infección o de proceso infeccioso. Obviamente que para que se dé un proceso infeccioso tiene que haber la llegada, la invasión, la multiplicación, la diseminación y obviamente la producción de síntomas. O sea, porque nosotros no puede llegar un microorganismo, puede invadirnos, puede reproducirse, pero también puede que no produzca ninguna sintomatología. ¿Ya? Entonces el proceso infeccioso tiene que conllevar todos esos pasos. Entonces estamos hablando de que es una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad. En caso de que se produce la sintomatología específica para cada tipo de proceso infeccioso.
¿ya? Porque nosotros conocemos, ya ustedes lo dijeron, un microorganismo patógeno que invade nuestro cuerpo. ¿Y microorganismos patógenos cuántos hay? Hay miles, hay millones. Ustedes llevaron microbiología. Y dentro de ello ya sabemos que hay pues, virus, hay bacterias, hay parásitos, hay hongos, hay riqueza. Todos esos tipos de microorganismos hay. Especies, subespecies y cepas que son patógenas y otras que no lo son. ¿Ya? Entonces, las que sí son patógenas son las que tienen la potencialidad de invadir nuestro cuerpo, adherirse, colonizar, reproducirse y causar daño en los tejidos y órganos, y eso obviamente da lugar a signos, sintomatología específica. ¿Ya? Entonces, un proceso infeccioso. Entonces, eso es todo lo que vamos a empezar a ver en este tema, jóvenes, señorita. ¿Ya? Y nuevamente, ya saben, pregunten todo lo que quieran, dudas o algo que quieran ustedes aclarar y que esté referente al tema en cuestión. ¿Ya? Entonces, algunas generalidades. Primero esto, y espero que ustedes lo tomen muy en cuenta. El arte del médico es el mantener animado al paciente mientras la naturaleza lo va curando. Por eso la gente quiere, los médicos que quieren a la gente. Antes de ser un buen médico, sea una buena persona. ¿Ya? Ojalá que lo puedan ustedes tener en cuenta. Una mala persona siempre va a ser un mal profesional. ¿Ya? Entonces, hay que ser buena persona para ser buen profesional. En nuestro caso, para ser buen médico. ¿Cuáles son los principios básicos entonces de las enfermedades infecciosas? Siguen siendo un problema sanitario agudo. El más importante en todos los países a nivel mundial. Las mayores enfermedades o patologías de la que ustedes se van a enfrentar en el curso de su vida profesional como médico, pues precisamente van a ser las enfermedades infecciosas. De todos los tipos que haya y por todos los tipos de microorganismos causales que puedan provocar procesos infecciosos. Entonces, en una consulta médica siempre va a haber pacientes, nunca nos van a faltar pacientes que consultan por algún proceso o alguna enfermedad infecciosa. Y eso genera conflictos en los sanitarios, pues en los países. Porque, bueno, un país con un mal sistema de salud también va a tener una deficiente atención a los pacientes. ¿Por qué no se les proporciona todos los mecanismos, los medios para poder tratar a esas personas en nuestro medio nomás? Fíjense cómo, y no solo en nuestro medio, ahora que nosotros hemos vivido esta pandemia, que nos tocó vivir lastimosamente en esta época, se vio que aún los países desarrollados que tienen mucha capacidad y que tienen sistemas de salud más organizados, se vieron afectados. Imagínense nosotros cómo nosotros lo hemos vivido en carne propia. Yo, por ejemplo, tuve el año pasado mi papá y mi mamá, que los dos cayeron al mismo tiempo con enfermedad de la COVID-19, y en el momento que ellos requerían ser asistidos por ya medios especializados, vamos a ver, en un hospital, estamos hablando que necesitaban estar internados, no había un solo lugar donde meter un alquiler en un hospital o en algún centro médico de nuestra ciudad. Lo mismo ha sucedido seguramente con muchos de ustedes o familiares que en sus casas han tenido que enfrentar la situación de la enfermedad y en muchos casos el fallecimiento, ¿no? Gracias a Dios en mi caso sucedió, pero nuestro sistema de salud eficiente, fíjense, en hospitales con pocos números de camas, o sea, con una capacidad de internación deficiente, con sistemas de laboratorio que no estaban bien equipados.
con carencia de insumos, con carencia, aquí se vio la carencia real de lo que es la parte del personal de salud, tanto en la parte de bioquímico, de radiólogo, de enfermería, de médicos, todo lo que se necesitaba realmente para una atención, por lo menos un poco digna para los pacientes, ¿no? Todo el personal de salud se enfrentó realmente a un grado deficiente, extremo de lo que es la atención médica a causa de un sistema público de salud totalmente deficiente que nunca se le tomó en cuenta todos los pedidos que se hacían para poder mejorar. Entonces, un país con problemas, con sistema de salud deficiente, pues siempre va a ser un problema sanitario este tipo de patologías. Mucho aún cuando hay epidemia, endemia o pandemia, ¿no? Se hace más complicado todavía. Entonces, por eso es que son problemas sanitarios muy importantes en todos los países. Una enfermedad infecciosa es causada, digamos, por agentes biológicos infecciosos, obviamente patógenos al ser humano, porque hay patógenos que conviven, que vivimos constantemente con ellos, pero que no producen infección, no producen enfermedad. Y los mencionamos ya anteriormente, ¿no? Estos microorganismos pues tienen que tener la capacidad de invasión, porque hay muchos microorganismos que no la tienen, ¿no? Entonces, aquellos que producen enfermedad en el ser humano es porque tienen la capacidad de invadir nuestro organismo. Además, también, gracias a los distintos tipos patogénicos que poseen los microorganismos, muchos de estos microorganismos tienen lo que se conocen, ahí está mal, ya no es causa, sino que tienen un trofismo hístico. ¿Qué significa esto? Trofismo hístico, que es característico de algunos microorganismos. Es la afinidad que un mismo microorganismo puede tener por diferentes tipos de tejido. ¿Ya? Vale a decir como ejemplo, la E. coli, la Escherichia coli o Escherichia coli, como ustedes quieran llamar, de acuerdo a su mejor pronunciación. Puede causar infección tanto en el tejido, en el sistema urinario, así como también en el tejido o aparato gastrointestinal, porque tiene afinidad de adherirse, causar invasión, reproducirse y por lo tanto infección a nivel de estos dos tipos de tejidos que son diferentes, ¿no? Sucede con otros tipos de microorganismos como el neumococo, Streptococcus pneumoniae, que puede causar infección a nivel pulmonar, puede causar a nivel del corazón, inclusive con una endocarditis subaguda o una endocarditis infecciosa, o puede causar inclusive meningitis, ¿ya? Entonces, tropismo hístico es esa capacidad de adherirse o afinidad que tienen los microorganismos de invadir diferentes tipos de tejidos. Un solo microorganismo puede tener toda esa afinidad por diferentes tipos de tejidos, invadirlos y causar infección. ¿Se entiende esa parte, ¿no? De lo que es tropismo hístico? Yo creo que sí, ¿no?